Hola, en esta clase vamos a estudiar la historia política del siglo XVI, pero no en una narración de los acontecimientos de este periodo, sino en un análisis sincrónico de las estructuras y las instituciones políticas que caracterizaron a los estados de Europa occidental en este siglo. En una primera parte de la clase vamos a ver una breve tipología muy esquemática de los distintos tipos de estas formas estatales, y en la segunda parte de la clase nos vamos a detener en el análisis de las élites políticas de estos estados. Sobre todo vamos a prestar especial atención al caso de las grandes monarquías y nos vamos a detener en el fenómeno de los consejos, los funcionarios y las cortes de estos estados. Comencemos. Los historiadores europeos del siglo XIX proyectaron hacia el siglo XVI el nacimiento de los estados-nación a los que en su época se les asignaba el papel de grandes protagonistas de la política internacional. Los identificaron, como no podía ser de otra manera, con las grandes monarquías hereditarias de Europa occidental. En realidad, estas monarquías del siglo XVI presentan características muy diferentes de lo que entendemos por un Estado nacional. Estas representaban, además, solo una posibilidad dentro del amplio espectro de formas políticas existentes en la temprana modernidad. Si bien ellas serían las principales protagonistas en la escena internacional, no debemos dejar de lado a los estados organizados de formas alternativas con las que ellas interactuaban. El panorama político de la temprana modernidad era complejo, por lo que para poder comprender mejor sus rasgos generales, vamos a comenzar con una breve tipología a modo de introducción a nuestro tema. Veamos en primer lugar una forma muy diferente a la de las monarquías, las repúblicas. Durante el siglo XVI siguieron existiendo repúblicas con una larga historia e incluso se conformaron otras nuevas destinadas a desempeñar un papel muy relevante. Podemos a su vez dividirlas en una serie de subgrupos. En primer lugar encontramos lo que podríamos denominar como repúblicas marítimas, tales como Venecia o Génova. Se trata de organizaciones políticas que para el siglo XVI cuentan ya con una larga historia y tradiciones fuertemente arraigadas. Son gobernadas por aristocracias mercantiles cerradas que se reparten el poder mediante complejos esquemas institucionales destinados a evitar el surgimiento de una hegemonía personal o grupal que ponga en peligro la continuidad de su dominio colectivo. Durante el siglo XVI, Génova experimenta un renovado esplendor como centro financiero asociado al Imperio Español, mientras que Venecia conservó su importancia económica, pero tuvo que hacer frente a la expansión del Imperio Otomano que le fue arrebatando algunas de sus bases marítimas más importantes. En segundo lugar, encontramos dentro de esta categoría lo que podríamos denominar como una república federativa, la Confederación Helvética, compuesta por una combinación laxa de cantones campesinos y ciudades-estado que también estaban organizados como pequeñas repúblicas. Estaban unidos en una compleja estructura federal que garantizaba amplia autonomía a sus miembros. Formalmente, la Confederación Helvética o Confederación Suiza seguía en el siglo XVI formando parte del Sacro Imperio Romano Germánico. En tercer lugar, entre las repúblicas, encontramos un caso muy particular, que podríamos designar como una república provincial, el caso de la República Holandesa. Esta surge a finales del siglo XVI como producto de la rebelión de los territorios del norte de los Países Bajos contra el dominio español y sobre todo contra sus políticas religiosas y fiscales. Esta rebelión desemboca en la Guerra de los 80 años, que se pelea entre 1568 y 1648. La República experimentará un desarrollo económico notable que la llevará a transformarse en el centro más dinámico de la economía europea en el siglo XVII. La República Holandesa era una confederación de 7 provincias y de otros territorios designados tierras de la Generalidad. Las provincias contaban con sus propios gobiernos y eran muy independientes. Las tierras de la Generalidad eran gobernadas directamente por el gobierno federal, llamado los Estados Generales. Este tenía su sede en La Haya y estaba formado por representantes de cada una de las 7 provincias. Sin embargo, por su importancia económica, la provincia de Holanda y sobre todo su capital, Ámsterdam, ejercían una influencia decisiva en la dirección política de la República. La compleja estructura federal
a veces parecía paralizar la acción efectiva del gobierno, pero el consenso de las élites garantizaba que se llegara a tomar decisiones efectivas. Durante el siglo XVII, la República Holandesa va a ser el estado más moderno del continente. Entre otros rasgos notables, se distinguirá por ser el primero en practicar una relativa tolerancia interna hacia la libertad de expresión y pensamiento. Libertad por lo menos en comparación con lo que sucedía por la misma época en otras partes de Europa. Y también se va a caracterizar por ser la primera en garantizar derechos de propiedad firmes a sus ciudadanos y a los extranjeros. Dejando de lado las repúblicas, podemos mencionar en segundo lugar dentro de nuestra tipología de estados de la temprana modernidad a los pequeños principados. Constituían sin duda el grupo más numeroso, sobre todo en el norte de Italia y en Alemania, territorios que estaban cubiertos por un verdadero mosaico de estos pequeños estados. Los principados se gobernaban a sí mismos en todos los aspectos prácticos, aunque a menudo guardaban una vaga lealtad a un vecino más poderoso en la política exterior para garantizarse una protección mayor a la que permitían sus modestos recursos militares. Dentro de esta categoría encontramos un conjunto muy heterogéneo. Algunos de estos principados eran creaciones muy recientes, como el Gran Ducado de la Toscana, el estado sucesor de la República de Florencia, controlado por los Medici. Pero había también otros que contaban con una muy larga historia. Como sus dimensiones eran reducidas, por lo general, la centralización administrativa y el control burocrático se encontraba en estos estados mucho más desarrollada que en aquellos de mayores dimensiones. En tercer lugar, podríamos dentro de esta tipología mencionar como una categoría independiente las monarquías electivas, tales como las de Bohemia, Hungría, Polonia, Dinamarca y Suecia. El estado más relevante dentro de esta categoría era uno bastante excepcional, el Estado Pontificio, que controlaba de manera directa gran parte del centro de Italia y tenía una relevancia política completamente desproporcionada en relación con su tamaño por ser la cabeza de la Iglesia Católica. Si bien tras la Reforma el papado perdió buena parte de su influencia, seguiría desempeñando un papel de gran importancia. Como dijimos, este es un grupo bastante diverso, pero por lo general rasgos comunes son que tienen estructuras muy tradicionales, cuentan con aristocracias fuertes y ofrecen una gran resistencia a todo tipo de modernización. Podríamos incluir también dentro de esta categoría al Sacro Imperio Romano Germánico, pero debemos tener en cuenta que se trataba de un caso muy particular que se diferenciaba profundamente del resto de los ejemplos que hemos mencionado en este grupo. Podríamos describirlo como una organización política pluriestatal a la vez que supraestatal y también plurinacional, que combinaba elementos de una monarquía, una confederación, un imperio y una simple asociación o alianza. El emperador era elegido por una dieta compuesta por los príncipes electores. Sus facultades y esferas de acción no estaban claramente definidas y serían a lo largo de la historia del imperio un motivo de conflicto permanente. Pasamos ahora a un tipo de organización política bastante excepcional, el de las confederaciones guerreras. En las regiones periféricas de Europa encontramos formas políticas menos institucionalizadas que no podemos caracterizar verdaderamente como estados, tales como las bandas de cosacos que controlaban buena parte de las estepas en los confines de Europa Oriental. Estas bandas estaban organizadas en laxas confederaciones o asociaciones tribales que practicaban una democracia tradicional y tenían en la guerra su actividad central. Durante el siglo XVI constituían grupos relativamente abiertos que integraban a fugitivos llegados desde otras partes, especialmente a campesinos que huían de la creciente opresión a manos de los nobles polacos. Otro ejemplo semejante es el de los llamados piratas Uskok, activos en las costas de Dalmacia en el Adriático. Eran grupos horizontales compuestos por población de origen croata que se había organizado militarmente para resistir la expansión otomana en esta región de los Balcanes. Los Uskok peleaban
contra los turcos una permanente guerra de guerrillas. Sus depredaciones en el mar representarían también un serio problema para las rutas marítimas de las galeras venecianas. Por último, en esta tipología debemos mencionar a las monarquías hereditarias o estados dinásticos, como Francia, Inglaterra o España, que serán los grandes actores en el escenario internacional en la temprana modernidad. Dentro de este grupo podemos incluir también, a pesar de sus diferencias con los ejemplos que acabo de mencionar, el Imperio Otomano. El gobierno de los estados dinásticos era intrínsecamente conservador. Su dirección política no estaba orientada por ningún tipo de racionalidad capaz de construir un estado, sino por los acontecimientos que marcaban la vida de la dinastía reinante, tales como nacimientos, matrimonios y muertes. Muchos de estos acontecimientos, especialmente los nacimientos y las muertes, eran fenómenos con un importante componente aleatorio que dificultaba cualquier planificación política. Así, por ejemplo, los accidentes que marcaron la vida familiar de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, como la muerte de su hijo Juan en 1497, llevaron a una sucesión inesperada que condujo finalmente a la unión del reino español y sus vastos nuevos dominios americanos con el Sacro Imperio Romano Germánico en un gigantesco estado dinástico controlado por la familia Habsburgo. Como vemos, las alianzas matrimoniales podían llevar a grandes expansiones o uniones políticas que seguramente no habrían podido obtenerse mediante la vía militar. Las dinastías reales eran entonces más que simples familias, eran agrupaciones amplias que representaban una colectividad de derechos y títulos hereditarios que trascendía a los individuos que las integraban. Las dinastías estaban interconectadas por múltiples alianzas matrimoniales y vínculos complejos de parentesco con sus pares de otros territorios. Estas conexiones eran la base de la diplomacia sobre la que se basaba en esta época la política internacional. En efecto, el matrimonio era un recurso fundamental a la hora de establecer alianzas políticas y militares. Por ello, los matrimonios dinásticos eran cuidadosamente concertados en minuciosas negociaciones diplomáticas en las que intervenían los consejos dinásticos de las partes contrayentes. Así, por ejemplo, el famoso Tratado de Cateau-Cambrésis del año 1559 entre Francia, Inglaterra y España incluyó entre sus cláusulas la celebración de 2 matrimonios. Las dinastías funcionaban entonces como clanes, eran a la vez corporativas y jerárquicas. Cuando existían divisiones y conflictos entre los integrantes de la familia reinante, las consecuencias podían ser terribles. Para evitar este problema, las dinastías desarrollaban una rigurosa jerarquía interna que ligaba a todos los miembros de la familia, incluyendo a los hijos ilegítimos. Una buena política dinástica buscaba mantener el consenso interno y la coincidencia de intereses mediante una adecuada distribución de cargos y honores y hiciera aceptable para las ramas menores de la familia su papel secundario. Dadas estas condiciones, se entiende que acontecimientos que pudieran parecer hechos estrictamente privados, como las noches de bodas o los nacimientos, fueran considerados como eventos políticos de primera importancia que requerían por lo tanto de publicidad y también de garantías especiales, como las presencias de testigos y hasta escribanos. En algunos lugares, como en Castilla, la presencia de escribanos en las noches de bodas y en los partos reales era incluso un requisito establecido por ley. La presencia de un heredero legítimo era un factor clave para garantizar la estabilidad de un reinado y brindar un marco de previsibilidad política ante los múltiples accidentes que en la temprana modernidad podían desencadenar la muerte inesperada del monarca. Por ello, los reyes estaban dispuestos a medidas excepcionales para asegurar esa continuidad, como lo ilustra claramente la célebre historia de los múltiples matrimonios de Enrique VIII. La muerte de un monarca y el ascenso al trono de su sucesor era el acontecimiento decisivo en la preservación de una dinastía, y por eso tanto los funerales reales como las coronaciones eran ceremonias de la máxima importancia, organizadas hasta los más mínimos detalles, con múltiples y complejos rituales en los que participaban en diferentes formas todos los súbditos. En estas situaciones de transición,
se colocaban todos los esfuerzos por destacar la continuidad dinástica y evitar divisiones que podían dar lugar a conflictos destructivos. La abdicación de Carlos V en 1555 fue en ese sentido un caso excepcional, porque representó la muerte política del monarca antes de su fallecimiento biológico, y ello hizo necesario diseñar un conjunto de ceremonias excepcionales para esta ocasión. Dejando de lado a las confederaciones guerreras, que eran organizaciones mucho más igualitarias, todos estos tipos de estados tenían como rasgo común el hecho de ser controlados por élites políticas relativamente reducidas. Además, todos estos diferentes tipos de estados se vieron enfrentados desde el siglo XV a un creciente número de tareas, y estos desafíos condicionaron la forma y las funciones de sus élites políticas. En el siglo XVI, la complejidad creció todavía más, y el número y la diversidad de las áreas de actividad superó ampliamente no solo lo que el soberano podía llevar a cabo personalmente, sino incluso aquello de lo que podía mantenerse medianamente informado. Por supuesto, los estados de mayores dimensiones se vieron más afectados que los principados pequeños, pero incluso estos debieron hacer frente a desafíos cada vez más demandantes. Tareas como la recaudación de rentas, la gestión de los impuestos indirectos y de las deudas, la administración de los dominios, las cuestiones monetarias, el nombramiento y pago de los funcionarios, los asuntos eclesiásticos, la dirección de las acciones diplomáticas, la organización, equipamiento y control de las fuerzas militares y muchas otras más, fueron convirtiéndose en asuntos cada vez más técnicos que requerían en cada caso de un conocimiento específico en la materia, que por lo general solo podía adquirirse mediante la experiencia misma en cada área de acción estatal. Por ello, en todos los tipos de Estado, la toma de decisiones administrativas quedó cada vez más en manos de consejos colectivos que respondían a los gobernantes, pero en la práctica debían funcionar en muchos casos como órganos ejecutivos. Esto se volvió inevitable, ya que los volúmenes de información a procesar superaban las posibilidades de un individuo o un grupo pequeño. En las monarquías electivas, esos consejos eran un instrumento para la participación de las poderosas aristocracias en el gobierno. Sin embargo, en todas partes se vio una clara tendencia hacia la inclusión en esos consejos de un número cada vez mayor de integrantes seleccionados por su educación y calificación, y no solo por su rango y estatus. Lo más común era que se eligiera para estas funciones a graduados universitarios, sobre todo con una formación jurídica. Los estados más grandes debieron incluso crear múltiples consejos encargados con la toma de decisiones políticas en determinados ámbitos de acción. Un caso notable fue la monarquía Habsburgo, que creó un gran número de consejos, algunos responsables de regiones específicas y otros de áreas de actividad estatal. Incluso el papado siguió este modelo cuando el pontífice Sixto V subdividió en 1588 el colegio cardenalicio en 15 congregaciones con tareas diferentes. La existencia de distintos consejos implicaba la creación de jerarquías para organizar las relaciones entre ellos. En la cima de esa jerarquía se encontraba en las monarquías un consejo central, a veces denominado consejo real o consejo privado, que interactuaba directamente con el soberano. La complejidad progresiva de los asuntos gubernamentales y la proliferación de los consejos hizo a su vez necesaria la creación de la figura de algún tipo de coordinador general, al menos cuando el príncipe no podía asumir él mismo esa función. Esa posición asumió diversas formas, la del favorito del rey en Francia, la del canciller en Inglaterra, etc. Una novedad de gran importancia en este contexto durante el siglo XVI fue la aparición del secretario de Estado, prototipo del nuevo funcionario técnico. Originalmente, los secretarios eran los notarios que acompañaban al príncipe. Habían comenzado a desempeñar por primera vez un importante papel político y administrativo en los estados italianos del siglo XV.
la innovación fue imitada durante el siglo XVI por todos los estados europeos. Muchos de estos secretarios se enriquecieron y adquirieron títulos nobiliarios, dando origen a verdaderos linajes de altos funcionarios. La creciente importancia de los secretarios y de los funcionarios en general es el reflejo de un proceso paralelo que impactó profundamente sobre el funcionamiento de los estados de la temprana modernidad europea. A partir de esta época, las grandes decisiones del Estado se redactarían casi sin excepciones por escrito y serían promulgadas y registradas con el gran sello real o su equivalente de cada lugar, acto que garantizaba su autenticidad y validez. Los documentos podían adoptar formas variadas según el tipo de disposición de la que se tratase. Podían ser cartas de encomienda, certificados, permisos, nombramientos, pasaportes, etc., aplicables a casos particulares, u ordenanzas, es decir, normas de un carácter más general. Entre los documentos públicos más importantes de los estados de la temprana modernidad se encontraban las cartas. Las cartas eran una herramienta primordial en los procesos de intercambio y negociación entre las élites políticas y sus respectivas instituciones de gobierno. Las cartas podían cumplir funciones muy diversas, como cartas de nombramiento que definían los derechos de los cargos asignados a sus titulares, cartas de privilegio que otorgaban exenciones fiscales y otros beneficios, cartas de nobleza que premiaban a determinados individuos con títulos, cartas de encomienda que conferían una autoridad delegada para hacer cumplir la voluntad del príncipe, etc. Felipe II, un rey que se tomaba muy en serio sus obligaciones como cabeza de la administración real, trabajaba en sus papeles hasta altas horas de la noche, leyendo informes y escribiendo o dictando las respuestas correspondientes. A menudo se quejaría de agotamiento, de molestias en la vista y de dolores de cabeza por la pesada carga que este trabajo representaba. Además de los consejos y del número de funcionarios, durante el siglo XVI también crecieron en forma considerable las cortes de las monarquías y principados europeos. En sus orígenes, las cortes habían sido simplemente el conjunto de los servidores y criados encargados de custodiar, escoltar, alimentar, vestir y proteger a un príncipe y su familia. Con el paso del tiempo, sus dimensiones fueron creciendo, al igual que sus funciones e importancia. En el siglo XVI, era necesario contar con todo un pequeño ejército para ocuparse de tareas tan diversas como el mantenimiento de la residencia real, la limpieza de sus establos, la administración de sus arsenales y, sobre todo, el alojamiento y entretenimiento de los invitados del príncipe, por modesto que éste fuera. Es muy difícil estimar con precisión el tamaño de una corte típica en este período, porque su composición tendía a fluctuar de manera permanente. Incluso la corte de un pequeño ducado como el de Mantua se componía en 1520 de unos 800 individuos. En ese mismo año, la corte papal incluía unas 2000 personas. Al momento de su muerte en 1519, la corte del emperador Maximiliano I Habsburgo contaba con tan solo unas 350. La corte y su esplendor eran un símbolo del poder del soberano, por lo que incluso los principados más pequeños debían contar con una, o por lo menos con un simulacro que pudiera pasar por una. A diferencia de los consejos, que eran órganos formales, las cortes eran organizaciones relativamente difusas, pero que sin embargo tenían una importancia política fundamental, pues eran un mecanismo para establecer relaciones con el centro del poder político en un período en el que no existían herramientas institucionales que cumplieran esa función. La corte consistía en buena medida de un conjunto de redes de relaciones clientelares por las que circulaban diversos tipos de bienes y favores a cambio de lealtad e influencia. Como los integrantes de la corte provenían de todas las regiones del reino y contaban en su propio lugar de origen con sus propias redes clientelares, los cortesanos eran la vía de contacto mediante la que cualquier súbdito podía buscar que su pedido o su mensaje llegara al centro en el que se tomaban las decisiones. La corte servía entonces para integrar a las élites locales de las distintas partes del territorio con el centro político, por lo que fue una herramienta clave para que las nuevas monarquías centralizadas
pudieran controlar y cooptar a las viejas aristocracias feudales y a las nuevas élites en ascenso. Debemos destacar que este tipo de relaciones clientelares no solo caracteriza a las monarquías, sino que era típico de todas las oligarquías, por lo que jugaba un papel importante en todos los tipos de Estado de la modernidad europea. Las repúblicas carecían de cortes formales, por lo que las funciones que ésta desempeñaba eran asumidas por diversos arreglos institucionales. Además, eran por lo general de menor tamaño y no enfrentaban entonces un desafío tan complejo a la hora de conectar el centro político con la periferia. Los lazos clientelares jugaban, sin embargo, también en ellas un papel central, organizados en torno a las figuras más destacadas de las élites políticas dirigentes.